el progreso del peregrino, el primer capítulo 1, y es la cárcel. La cueva que habla John Bunyan en el capítulo 1 es la cárcel. Dice así en el primer párrafo: caminando iba yo por el desierto de este mundo, cuando me encontré en un paraje donde había una cueva. Busqué refugio en ella fatigado, y habiéndome quedado dormido, tuve el siguiente sueño. Vi un hombre en pie, cubierto de andrajos, vuelto de espaldas a su casa, con una pesada carga sobre sus hombros y un libro en sus manos. Fijando en él mi atención, vi que abrió el libro y leía en él, y según iba leyendo, lloraba y se estremecía, hasta que, no pudiendo ya contenerse más, lanzó un doloroso quejido y exclamó: ¿qué es lo que debo hacer? Si estás identificando todos los versículos, ¿cierto? Es decir, otra vez, la cárcel para él se convirtió en un refugio increíble. Él podía disfrutar en la cárcel, podía tener consuelos grandísimos. Pero las frases una con una, ¿verdad? Los andrajos, de espalda para su casa y con una carga sobre sus hombros. Pero esa carga y el libro tienen una conexión muy íntima, ¿cierto? Entre más leen el libro, la carga se hace más pesada. Entre más lee el libro, llora y se estremece, hasta que ya no se puede contener y lanza un doloroso quejido exclamando: ¿qué es lo que debo hacer? Hasta allí. No es qué debo hacer para ser salvo, ¿cierto? Sino qué debo hacer. Todavía le falta conocer. Pero Hebreos 11, del 24 al 27, si les voy a pedir que abran sus Biblias conmigo, los que tengan, Hebreos 11, 24 al 27, dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces tenemos a John Bunyan con la oferta de poder predicar. Él puede predicar en la iglesia anglicana, puede ir a la iglesia anglicana, pero tendría que someterse entonces a una religión de hombres. Y él decide, antes que disfrutar de los privilegios que le ofrecería el Estado, prefiere sufrir con el pueblo de Dios. Pero es interesante, ¿cierto? Las parejas, como decíamos en la mañana, gracia y paz. Aquí es dolor y vergüenza y el libro. ¿Qué produce el pecado en la vida del hombre? Según Hebreos 11, 24 y 27, un placer temporal. Hay una afirmación que va de mayor a menor. ¿La puedes identificar? Allí mismo en Hebreos 11, 24 al 27. ¿Cuál es? Tiene por mayor riqueza la burla, la afrenta de Cristo, que los tesoros de los egipcios. Entonces Moisés podía tener todas las riquezas y prefiere rechazar las riquezas de este mundo y disfrutar de la comunión con Cristo. Entonces es un desprecio por las cosas temporales y una sensibilidad, una percepción profunda de las cosas espirituales. Otra vez, John Bunyan tiene la oferta. Él puede predicar, él puede ir a la iglesia, él puede estar libre, él puede tener todos los privilegios, pero decide que no. Decide que prefiere ir a la cárcel antes que someterse a una religión de hombres. Hebreos 11
36 al 38. Dice así: otros, hablando de los héroes de la fe, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. El verso 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ahí estaba John Bunyan, completamente convencido que era mucho mejor la cárcel que la libertad condicionada a dar de sí en su fe. Vea conmigo Isaías Aunque la pregunta de Hebreos 11, 36 al 38 es, ¿cómo ese texto nos confirma que el evangelio de la prosperidad es otro evangelio? Bueno, porque nos está diciendo de hombres que fueron completamente despreciados, sin absolutamente nada, pobres, desterrados en cuevas o en prisiones. Y dice la Biblia que no eran dignos de este mundo, o sea, eran en la balanza de Dios eran personas valiosas, ¿cierto? Excepcionales. A los ojos del mundo eran personas despreciables. Entonces el evangelio de la prosperidad no tiene ninguna relación con Hebreos 11 del 36 al 38. Podemos decir entonces John Bunyan en la cárcel poseía los tesoros más ricos, ¿cierto? Y los sacerdotes o los ministros de la iglesia anglicana en palacios, en catedrales, eran completamente despreciables a los ojos de Dios. Isaías 64:6, todos se lo saben de memoria, ¿no? Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Cómo se ve la convicción del pecado? Como suciedad, como trapos sucios. Entonces así se vio John Bunyan, ¿cierto? Se vio, dice, cubierto de andrajos, con una pesada carga sobre sus hombros y un libro en sus manos. Salmo 38, 4. Dice: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Es una descripción gráfica de lo que causa el pecado en el hombre. Pero ¿cómo se experimenta la convicción del pecado? Una carga pesada. ¿Ves cómo John Bunyan está relatando, pero está lleno de versículos su relato? Jeremías 23:28. Dice Jeremías 23:28: el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel de quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. ¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? Hay una descripción en forma de contraste. ¿Cuál es? Bueno, la palabra de Dios es la que va a convencer al hombre de su pecado. Escoger cualquier otro método para predicar el evangelio es falso. Nada tiene que ver la paja con el trigo. Listo. Hay dos comparaciones. ¿Cuáles son? Bueno, la paja con el trigo y el fuego y el martillo. Fuego purifica, el martillo quebranta.
¿Cuál es la razón del llanto y estremecimiento del hombre en la historia? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué lloraba y lamentaba y se estremecía? Porque seguía leyendo. ¿Recuerdan Habacuc 1? Oí tu palabra y me llené de temor. ¿Cierto? Es algo que oramos, ¿cierto? Yo estaba pensando, oramos de que Dios nos conceda ser hombres fieles, mujeres fieles, pero la fidelidad no se puede separar del temor de Dios. Y el temor de Dios no se puede separar del conocimiento de su palabra. El conocimiento de su palabra nos va a llevar al conocimiento de la grandeza y la majestad de Cristo. Podríamos decir, la majestad abrumadora. Hablamos muchas veces de la santidad terrible. Es aterrador. Es aterrador la grandeza de Dios, su naturaleza. Para el hombre natural, para la carne, nosotros no la soportamos. Hechos 2, 37. Dice así, Hechos 2, 37 y 38. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Cómo se expresa la convicción del pecado? Con un clamor, ¿cierto? ¿Qué haremos? Vemos aquí a Pedro, decíamos alguna vez, Pedro frente a la multitud, buscando cómo llegar a la conciencia de ellos. Está predicando un sermón, pero en el sermón su intención no es llegar al intelecto meramente, ¿cierto? Sino que está buscando impactar la conciencia. Muy, muy increíble. En la predicación no buscamos solamente dar información, buscamos llegar a la conciencia. Y luego que el Espíritu Santo tome la conciencia y hable al corazón de cada uno. ¿Cuál es la instrucción que seguir después de la convicción del pecado? Porque habíamos dicho que vivimos días, ¿cierto?, donde la convicción del pecado pareciera como que ya es salvación. Y absolutamente para nada. O sea, si se queda allí, viene a ser solamente un remordimiento, ¿cierto? No es arrepentimiento. El arrepentimiento va hasta el final. ¿Cuáles son las instrucciones? Arrepiéntanse, bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu. Entonces sería la carrera completa, ¿cierto? La convicción del pecado. En otras palabras, allí cuando ellos dicen, ¿qué haremos? Todavía están bien cortitos en cuanto a la instrucción. Segunda de Juan 1:9. Estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno, en caso de que ustedes hubieran pecado, acuérdense bien, no es un estilo de vida, no es una práctica. Es decir, en caso que caigan en pecado, si acaso ustedes se encuentran envueltos en el pecado, entonces abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Otra vez, la pregunta sería, ¿es la convicción del pecado la prueba suficiente de la regeneración? Y la respuesta es no. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tendría que segunda de Juan, sí, estoy mal. Segunda de Juan 1:9 es: el que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Padre y al Hijo. El que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene al Padre ni al Hijo.
Ahí está. De todas maneras, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Es la convicción del pecado prueba suficiente de la regeneración? No. Y la pregunta que sigue es, ¿cuál es la prueba contundente y final de la regeneración? Según 2 Juan 1:9, persevera en la doctrina de Cristo. Y podemos decir, por ejemplo, a veces yo les pongo de ejemplo, yo tengo 45 años caminando con Cristo. ¿Esa es prueba suficiente que soy regenerado? No. ¿Cuál es la prueba que tengo yo de que soy hijo de Dios? Que hoy camino con Cristo. Y mañana tendría que ser la misma pregunta. Si el último día yo apostato de la fe o niego la fe, de nada sirvió toda la vida confesando aún la doctrina verdadera. Vamos a leer dos comentarios de los contemporáneos o los editores de él. George B. Cheever dice: podemos observar el honor que Bunyan le da a la palabra de Dios desde el mismo comienzo de su peregrino. Lo coloca ante nosotros leyendo su libro Reanimado por la palabra, el temor saludable de los terrores de esa palabra, la sensación de la ira bajo la carga del pecado sobre su alma. Desde el principio, una conexión entre la palabra, el temor, entre la palabra y la carga y la convicción del pecado, entre la palabra y la sensación de ira, de ser objetos de la ira de Dios. Es saludable. Dice Andrónico en Romanos 16:17, es un discípulo de la primera iglesia, dice: es muy diferente la alarma de un alma que ha despertado de los terrores de la ignorancia supersticiosa que el alarma que surge del miedo del peligro, que se abandona o se entrega fácilmente junto con las necias momias del sacerdocio romano. Es muy diferente la alarma de aquel que despierta de los terrores de la ignorancia supersticiosa que el miedo que surge de los que se entregan fácilmente con las necias momias del sacerdocio romano. Otra vez hablábamos en el sermón, ¿se recuerdan? De un temor servil, falso, mandamientos de hombres. Crean todo un sistema alrededor de sí mismos y la gente tiene algo de diabólico, ¿sabes? Que les gusta más o aceptan, reciben con mucha solicitud la manipulación de algún líder autoproclamado a sí mismo como pastor o maestro. Entonces tú dices, ¿cómo le creen? Le preguntaba yo al hermano Alexander, donde él siempre decía: pastor, yo ya no puedo, mi mente no me ayuda, soy muy ignorante, es muy difícil para aprender. Y le digo yo: bueno, el Señor me habló y me dijo que usted me diera dinero de su bolsillo, ¿verdad?, cada semana. Y le da risa. Le digo: ¿sabes que hay millones que lo creen? Si tú me das dinero, yo oro por ti y Dios te da. Y hay millones que lo creen. Y son negocios increíblemente prósperos. O sea, se hacen millonarios con esa falacia. Si me das dinero, yo tengo un secreto cómo orar por ti y Dios te va a conceder todas las peticiones. Veamos otra frase de George B. Cheever. Dice: ¿qué debo hacer? Es su primera exclamación. Todavía no ha avanzado tanto como para decir ¿qué debo hacer para salvarme? ¿O qué debo hacer para ser salvo? Yo quería cantar el himno 235, pero mejor vamos a avanzar porque ya cantamos 2 veces allá. Veamos la siguiente parte del relato. Lo vemos aquí a él en la cueva, lo vemos bajo la convicción del pecado. Dice, después de ver esa situación: así pues, en esta situación se fue a su casa conteniéndose todo lo posible para que su mujer y sus hijos no se dieran cuenta de su angustia. Sin embargo, no pudo estar mucho tiempo en silencio, ya que su preocupación aumentaba. Por eso al final se dirigió a su mujer y a sus hijos y comenzó a hablarles diciendo: oh, mi querida esposa, y ustedes, amados hijos, yo, su querido amigo, me siento deshecho a causa de una carga que pesa sobre mí.
Y eso no es todo. Estoy seguro de que nuestra ciudad será quemada por el fuego del cielo. En esa terrible destrucción, tanto yo como tú, mi esposa, y ustedes, mis dulces hijos, nos veremos sumidos miserablemente en la ruina. A menos que, cosa que aún no veo, podamos encontrar alguna forma de escapar a través de la cual podamos ser librados. Increíble, una convicción del pecado sin el conocimiento todavía del evangelio que salva. El dolor, ¿cierto? De ver a su familia sin el conocimiento. Apocalipsis 18, 4 y 5 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no sean participantes de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Cómo se ve la reacción a la convicción del juicio? Huir, apartarse, esconderse, salir de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados. Vemos el mundo y claro que nos da temor. Romanos 9, 1 y 2 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Cierto? El primer dolor después de ser traído a la luz es la familia. Vemos a John Bunyan comunicándoles pues la convicción de el juicio venidero. Vamos al 10:1 otra vez. Pablo, angustiado por su gente, angustiado por sus familiares. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Qué provoca la convicción del juicio de Dios? Quieres salvar a tu familia. Quieres anunciarles a tu familia. Quieres anunciarles a los que te rodean. Quieres anunciarles al mundo entero que están en un grave peligro. Él dice: estoy deshecho a causa de una carga que pesa sobre mí. Y eso no es todo. Estoy seguro de que nuestra ciudad será quemada por el fuego del cielo. Que el Señor nos guarde, mis hermanos, que el Señor nos dé convicción. Nunca dejemos de orar por nuestros seres queridos. Vea lo que dice John Bunyan en su libro La Ley y la Gracia, que también lo escribió en la cárcel. Dice: en ocasiones me he visto tan cargado por mis pecados que no lograba saber dónde descansar ni qué hacer. En tales momentos pensé que podría perder el sentido. Es decir, te quiere explotar la cabeza de entender la majestad de Dios y la indignidad personal. Daniel 9, 7 y 8. Daniel 9. Dice así: tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca, los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Señor, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Hay dos razones para la confusión de rostro en estos textos. ¿Cuáles son? La confusión de rostro
la rebelión y el pecado, sí. Veamos el tercer párrafo del capítulo 1. Dice, después de que anuncia a su familia que está desesperado, que está sufriendo por la carga que pesa sobre él, dice: al oír esto, sus familiares se asombraron mucho. No porque creyeran que lo que les había dicho era cierto, sino porque pensaron que algún trastorno frenético se le había metido en la cabeza. Estás loco, Pablo. Estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. Por lo tanto, al acercarse la noche y con la esperanza de que el sueño tranquilizara su mente, lo llevaron a la cama a toda prisa. Pero la noche le resultó tan molesta como el día, por lo que en lugar de dormir, la pasó entre suspiros y lágrimas. El salmista muchas veces hace así: una cama de lágrimas. Mis ojos derraman, no tienen descanso. Así pues, al llegar la mañana, quisieron saber cómo estaba. Y él se lo contó. Cada vez peor, estando dispuesto incluso a razonar con ellos de nuevo. Pero ellos empezaron a endurecerse. Asimismo, pensaron en ahuyentar su turbación con duros y huraños tratos para con él. Unas veces se burlaban, otras veces lo reprendían y otras lo desatendían por completo. En consecuencia, comenzó a retirarse de su habitación para orar y compadecerse de ellos, mientras lamentaba su propia miseria. En otras ocasiones se paseaba solo por el campo, a veces leyendo, a veces orando, y así pasaba el tiempo durante algunos días. Retirarse a la habitación para orar, compadecerse de ellos, mientras lamentaba su propia miseria. Muchas veces, ¿cierto?, estamos orando por la salvación de nuestros hijos, de nuestros familiares queridos, y luego pensamos: Señor, sálvame a mí, sálvame a mí. Salmo 42:3. Dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? ¿Es cierto que tienes paz? ¿Es cierto que hay una tranquilidad, una seguridad completa? ¿Dónde está tu Dios? Cuando las cosas van mal y el hombre impío prospera, tratan de atormentarte cuestionando el amor de Dios por ti. Pero tú puedes responder con toda seguridad: mi Dios está en su trono. Y aún en esta circunstancia adversa, es una muestra de su amor por mí. Porque la maldición más grande que un hombre puede recibir será dejarlo que ande en sus propios caminos. 1 Corintios 3:14. Dice 1 Corintios 3:14. Lo tengo mal, será 2 Corintios. Ajá, sí. Bueno. Búscame el versículo ese. Porque las cosas espirituales para el hombre natural son locura, porque son de discernir espiritualmente. Terminamos la nota. Cierta vez, mientras caminaba por el campo, estaba como de costumbre leyendo en su libro. Y aquí está otra vez una exhortación. 2:14, 1 Corintios 2:14. Ok. Sí, lo leemos. 1 Corintios 2:14.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Me gusta mucho el 16, ¿cierto? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué entendemos? Porque tenemos al Espíritu Santo y porque tenemos la mente de Cristo. Cristo nos comunica el conocimiento a través del Espíritu, sí, la palabra y el Espíritu. Por eso el hombre natural, para él son una locura. Entonces, leamos el siguiente párrafo. Cierta vez, mientras caminaba por el campo, estaba como de costumbre leyendo en su libro. Y otra vez una exhortación a seguir escudriñando las Escrituras. Y muy angustiado en su mente. Así pues, mientras leía, exclamó como había hecho antes. Ahora sí, ya lleva un paso más. Primero dijo, ¿qué debo hacer? Ahora dice, ¿qué haré para salvarme? Y vi también que miraba a un lado y a otro como que si quisiera correr. Pero se quedó quieto porque según noté, no sabía qué camino tomar. Pude observar entonces que se le acercaba un hombre llamado Evangelista, quien le preguntó, ¿por qué lloras? Señor, respondió aquel hombre, el libro que tengo en la mano me hace darme cuenta de que estoy condenado a muerte, y después de ello, el juicio. Noto que no estoy dispuesto a lo primero, ni puedo soportar lo segundo. No estoy dispuesto a morir, y tampoco puedo soportar el juicio. ¿Por qué no estás dispuesto a morir? Dijo el evangelista, siendo que esta vida conlleva tantos males. La respuesta dice, porque temo que esta carga que tengo sobre mis espaldas me hunda más que sepulcro. Es decir, el sepulcro mismo no es suficiente para esconder su pecado o para hacerlo descansar. Temo que esta carga sobre mis espaldas me hunda más que el sepulcro y descienda al Tofet, al infierno. Además, Señor, si no soportaría ir a la cárcel, tampoco estoy seguro podría ir a un juicio y de ahí a la ejecución. Por eso, cuando pienso en estas cosas, me hacen llorar. Contempla el cuadro de un verdadero... Vamos a ver las dos frases, una de James S. Dodd y una de George Border. Contempla el cuadro de un verdadero penitente, un profundo sentido de peligro y una solemne preocupación por su alma inmortal y por su familia. Vestido con harapos, de espaldas a su casa, estudiando la Biblia y una gran carga sobre su espalda orando. El recuerdo de su pecado es vergonzoso y la carga de ellos es intolerable. Lector, ¿has sentido eso? Lector, dice George Border, detente un momento y hazte la pregunta. ¿Cuál es mi caso? ¿He sentido una profunda preocupación por mi alma? ¿He visto mi peligro como pecador? Exclamé en la agonía de mi espíritu, ¿qué debo hacer para salvarme? Tenga la seguridad que la verdadera piedad comienza al sentir la carga del pecado. Y otra vez vemos lo saludable que es confrontar nuestro pecado, ¿cierto? Examinar nuestro corazón. No importa el dolor que cause, pero decía Thomas Brooks, ¿cierto? Si no tienes un motivo para afligirte, búscalo. Búscalo adentro de ti. Ve adentro de tu corazón y vas a encontrar motivos suficientes para afligir tu alma, para confesar tu pecado, arrepentirte. Pero eso es saludable, ¿cierto? Que el Señor haya diseñado nuestra vida de esta manera. Salvarnos, rescatarnos, pagar el precio completamente y luego ponernos en conflicto contra el pecado. Vamos hasta el huerto del Edén. La amistad de Adán y Eva con Satanás, Cristo, Dios, la convierte en
conflicto, en guerra, en batalla. Entonces esta batalla y este conflicto es lo que nos separa del mundo, de Satanás y de nuestra propia carne, ¿cierto? Que tenemos que hacer morir al yo. Tengo que separarme del mundo, es decir, del sistema del mundo, y tengo que estar enfrentando los ataques del enemigo. Pero una verdadera piedad comienza con una sensibilidad o un conocimiento del pecado.